Investigación Clínica Córdoba para dar comienzo a esta jornada. Va a hablar en primera instancia el doctor Piedra, jefe de servicio de infectología del Hospital de Sanatorio de Allende, es miembro también directivo del Círculo Médico y miembro directivo del SAL. Le damos comienzo con su presentación, que como hubiera querido el doctor Mínguez, no dejar de homenajearlo, siempre teniendo en cuenta que la capacitación, el tenernos a la orden de ver lo que está pasando, era algo muy importante. Alentaba muchísimo a que todos estuviéramos siempre informados, intentando estar a la vanguardia de la situación y aprender a hacer frente a lo que nos toca combatir y realizar. Así que muchas gracias y damos comienzo. Hola, buenas noches. Yo voy a compartir mi pantalla. Le agradezco a la Sociedad de Investigación Clínica de Córdoba el poder compartir con ustedes el homenaje a este amigo y con un auditorio tan prestigioso de gente que ha sido importante en mi formación. Y les puedo decir que me tiemblan los pies cada vez que me tengo que sentar a hablar frente a ustedes. Yo voy a hablar de las vacunas de COVID. El objetivo no va a ser una presentación muy técnica, sino va a ser una presentación general de la situación actual y ver cómo podemos entender esta situación desde el punto de vista de la investigación y probablemente qué pueda pasar en algún tiempo. Cuando hablamos de vacunas, conceptos básicos son el concepto de efectividad, eficacia y impacto. La eficacia vacunal es el porcentaje de reducción de la incidencia de la enfermedad en condiciones experimentales, en estudios clínicos. La efectividad vacunal es la capacidad que tiene una vacuna de proteger contra enfermedades, cuando está utilizada en condiciones de campo. Y estas condiciones son las condiciones reales o habituales, donde va a haber un montón de factores como cadena de frío, dificultades en la vacunación que van a afectar la efectividad de la vacuna, y el impacto, que es lo que uno ve posteriormente, y vamos a poder decir, ojalá que ha sido una enfermedad controlada o parcialmente controlada, como el sarampión o polio, tener vacunas eficaces. Estas vacunas para COVID serían el paso a una nueva normalidad y nos ofrecen desafíos. Como todos conocemos, las fases de investigación en vacunas, y cada vez la gente y la población ya habla de la investigación y de sus fases. Y tenemos fase preclínica, fase 1, fase 2 y fase 3, que es previa a la aprobación. Estas son donde vamos a ver la eficacia de la vacuna. Una vez que pasa a la aprobación, empieza la fase 4 y veremos la efectividad en condiciones de campo y luego el impacto. Es importante decir que durante todo este proceso se estudia y se investiga la seguridad de las vacunas. Una medicación, una vacuna en fase 3 tiene una seguridad muy importante y probada, pero que debe ser revalidada en el estudio de fase 4, siempre, y la eficacia que empieza a estudiarse a partir de la fase 2. ¿Cuánto tarda en realidad tener una vacuna? Y fíjense que para el caso de la varicela, 28 años, para el caso de influenza, 28 años, para HPV, 15 años, rotavirus, 15 años, y las combinaciones de vacunas pediátricas, 11 años, y en 18 meses tenemos vacunas para COVID. Esto es una rapidez sin precedentes. Y desde el inicio de la pandemia a la fecha, tenemos 8 vacunas
aprobadas, 6 autorizadas y una tanda más de vacunas que vienen en estudios. Fase 3, por ejemplo, 27 vacunas. Y hay 4 vacunas que han sido abandonadas luego de los estudios clínicos. ¿Cuáles son los países que participan en estudios clínicos fase 3 para desarrollar vacunas? Y acá en este mapa lo tienen, y afortunadamente entre los países de Latinoamérica, Argentina está en ese grupo y ha tenido un rol muy importante en el desarrollo de la vacuna ARN de Pfizer, siendo el país que más incluyó. ¿Cuáles son los grupos que desarrollan vacunas a nivel mundial? Fundamentalmente la industria privada, los sectores académicos y finalmente los públicos sin fines de lucro. ¿Cuáles son las plataformas? Esta pandemia ha hecho que podamos contar y aparezcan nuevas plataformas y nuevas tecnologías para desarrollo de vacunas y para desarrollo de vacunas en forma rápida en caso de mutaciones o de cambios. Y el objetivo, el blanco de las vacunas, el target es la proteína Spike, la famosa proteína Spike, que es la receptora por la cual el virus se une a la célula. Y el objetivo primario de las vacunas para SARS-CoV-2 es disminuir la enfermedad severa. Hasta el momento todas las vacunas son administradas por vía intramuscular y por lo tanto la atención se centra en evaluar las respuestas inmunitarias en la sangre y no en las superficies mucosas, y FDA considera que una vacuna es eficaz cuando da una protección de al menos del 50%. Se están investigando algunas vacunas intranasales. Y acá tenemos todas las plataformas: vacunas a virus atenuados, vacunas de ácido nucleico, vacunas entre las que están ADN y ARN, vacunas que usan vectores virales, vacunas basadas en proteínas, que van a estimular o van a simular ser coronavirus y van a estimular la respuesta inmunitaria de alguna manera. Y es clave no solamente estimular la inmunidad humoral, sino la inmunidad celular y de memoria. Entre estas, nombramos algunas de estas vacunas ADN, que usan ADN sintético, Sanofi y Enovio, las vacunas ARN, que fueron las primeras que salieron, que es Pfizer y Moderna, que usan el ARN mensajero, vacunas inactivadas a virus que son inactivados mediante calor o químicos, por lo tanto no van a producir enfermedad, como la Sinopharm y la Sinovac. Sinopharm está en nuestro país. Vacunas que usan vectores virales, insertan una proteína viral dentro de otro virus no patógeno, replicativo, no replicativo, que va a liberar proteínas y va a gatillar la respuesta inmune. Y estos son los ejemplos de algunas de las vacunas que estamos usando en el país, como la de AstraZeneca y la del Instituto Gamaleya, la de Johnson & Johnson en Estados Unidos, Merck y CanSino Bio. Vacunas proteicas que usan sus unidades virales, Novavax, Clover y Medicago, que es una vacuna canadiense y que lanzará un estudio clínico del que pensamos participar, y vacunas a virus vivos inactivados. Esta es la eficacia de las vacunas, la eficacia de las vacunas en estudios clínicos. Y fíjense que la vacuna de Pfizer, 7 días después de la segunda dosis, alcanza una eficacia del 95%. La vacuna Moderna, 94%, 14 días después de la segunda dosis. Sputnik 5, que es la que tenemos en el país, alcanza una eficacia del 92%, 21 días después de la primera dosis y necesita una dosis de refuerzo. Novavax, 89%. Oxford o AstraZeneca,
67% luego de la segunda dosis, y Johnson Johnson 66% 28 días después de la segunda dosis. Esta es la eficacia de la vacuna. Pero esa eficacia de vacunas puede ser afectada por el momento en que se hace el estudio clínico. Por ejemplo, acá se comparan las vacunas Moderna y Pfizer, que se hacen el estudio clínico en los meses de agosto, fueron las primeras en agosto, septiembre, octubre y noviembre, donde no había pico de pandemias. Johnson Johnson estudia su vacuna con adenovirus en meses de noviembre, diciembre y enero, donde había pico de infecciones por coronavirus. Esta mayor circulación viral podría explicar que la eficacia de esta vacuna fuera menor a Moderna y Pfizer. Esto es investigación, eficacia. Y esto pasó lo mismo, o sea, va a ser afectada la eficacia por el momento de la pandemia, y también la eficacia pueden ser afectadas por la aparición de las variantes. Fíjense, cuando se estudió en Sudáfrica Johnson Johnson, aparecen la variante B1.351 y en Brasil aparece la variante P2. O sea, los estudios clínicos van a ser afectados por el momento en que se estudie, en el momento que tengamos de la pandemia en que estudiemos, y también por las variantes, y esto puede explicar de alguna manera que estas vacunas en el estudio clínico sea menos eficaz. Pero los datos importantes de la eficacia de los objetivos finales, la eficacia para prevenir la muerte y la hospitalización. Y fíjense que Pfizer el 100%, Moderna 100%, Johnson 100%, Sputnik 5 100%, Novavax 100% y AstraZeneca 100%. Esto es un dato muy importante a tener en cuenta. Pero esto es lo que viene y lo que estamos empezando a ver ahora. El estudio de la efectividad post-introducción de la vacuna. Acá hablamos de efectividad y acá vamos a evaluar el desempeño de las vacunas en mundo real. Si se cumple la cadena de frío, el cumplimiento de los programas, la población general y las poblaciones que no han sido incluidas en los ensayos clínicos, y el desafío al que se enfrentan las vacunas ante la circulación de diferentes variantes virales. También permiten abordar lagunas o dudas que hayan de la evidencia de la eficacia de los ensayos clínicos. Por ejemplo, ver cómo se comportan en cuanto a la enfermedad grave, en cuanto a la muerte, en cuanto a la transmisión, en subpoblaciones de riesgos, cuánto dura la protección, o sea, habrá necesidad de refuerzo. Esto lo vamos a ir sabiendo en este tiempo. Aunque ya se supone y se sabe que vamos a necesitar refuerzo, también proporcionar modelos que estimen el impacto de las vacunas en los indicadores económicos y de salud, que están perfectamente estudiados para la vacuna antigripal, y darle una confirmación posterior a la autorización de emergencia en las que se han dado para estas vacunas. Algunos estudios de las vacunas ARN en la vida real, y fíjense, el programa de vacunación en Israel de la vacuna Pfizer, el COVID sintomático se redujo un 94%. También en otros estudios publicados en MMWR, funcionó bien en residentes de hogares de ancianos, población que no estaba incluida en los estudios clínicos, y también estamos viendo o se vieron tasas reducidas de infección en personal de salud que habían recibido vacunación. Esto es un objetivo también de la vida real, lograr la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva, que es un concepto utilizado en vacunas
y qué es el concepto de que una población puede protegerse de un determinado virus si se alcanza un umbral de vacunación. Y este artículo publicado en Nature, que es un poco pesimista, pero dice 5 razones por qué la inmunidad de rebaño podría ser una utopía. Y probablemente sucede porque la efectividad de vacunas para proteger la transmisión del virus no sería tanto, y lograr que el 60-70% de la población sea vacunada es un desafío enorme. Factores como son las dudas acerca de la seguridad y la eficacia de vacunas, la aparición de variantes, la demora en la llegada y aprobación de vacunas para niños, la disparidad que existe en el mundo en la distribución de vacunas. Fíjense que muchos países aún no han recibido ninguna dosis de vacunas. En el caso de Israel, la mitad de la población está vacunada, pero países de la región vecino como Líbano, Siria, Egipto, no han vacunado al 1% de la población. La aparición de nuevas variantes virales, que eso no debe demorar ni retrasar el uso de las vacunas que tenemos. Pero, por ejemplo, en Manaus, en junio del 2020, 60% de la población se infectó. Ellos creyeron que estaban ya salvados, y en enero un nuevo pico producido por una variante P1. Una inmunidad que va a tener fecha de caducidad y se deberán establecer cuándo se harán refuerzos o cada cuánto se harán refuerzos, y los cambios de las conductas de la población tras la vacunación. No sé si es muy prudente dejar todo de golpe o bajar los niveles de protección. Esto es una cuestión que tenemos que estar viendo con el pasar del tiempo. ¿Cuándo se logrará o cuándo se estima que se logrará esa vacunación generalizada que pueda llegar al 60% de la población? Y fíjense que los países que están en verde oscuro sería finales del 2021. Y nosotros, Argentina, estamos a mediados o a finales del año 2022. Demanda un esfuerzo enorme. Pero hay otros países, como África, que recién a partir del 2023 podrían lograr esta vacunación generalizada. Estos son datos que uno puede buscar en Google, datos de Our Warning Data, y esto es la vacunación en el mundo, donde el 9% ha recibido al menos una dosis, y en el mundo hay 4.5% de la población vacunada, y acá abajo vemos a Argentina, que al menos el 17% de la población ha recibido una dosis, y el 4.2% de la población está totalmente vacunada. Esto demanda un gran esfuerzo, y todos estamos demandando y queremos vacunarnos. Este es el evento adverso de la seguridad que más, de alguna manera, más ha cuestionado más a las vacunas, y se describe para las vacunas con adenovirus, como Johnson & Johnson y AstraZeneca. Johnson & Johnson describe 15 casos en mujeres de mediana edad, de 37 años, y el evento se reportó 1 cada 140.000 dosis. Con base a estos datos, FDA hizo una pausa que fue levantada con la advertencia de ser que esto es un evento secundario poco común pero grave. Y para el caso de AstraZeneca, 4 casos cada 1 millón de vacunas administradas, que es mucho menos si lo comparamos con las píldoras anticonceptivas, con el tabaco o con la infección del COVID, donde llega este evento al 16%. ¿Cuáles son las vacunas disponibles en nuestro país? Sputnik 5, la vacuna rusa, basada en un vector no replicativo para mayores de 18 años.
Covishield, todas con 2 dosis, que es una vacuna de adenovirus de chimpancé, mayores de 17 años. AstraZeneca, que es la misma que Covishield, mayores de 17 años, y Sinopharm, que es fabricada en base a virus inactivados. ¿Cuál de todas me pongo, doctor? Es la pregunta que recibimos, o ¿cuál de todos le pongo a mi paciente? Y en este momento la respuesta que intentamos dar es la que le ofrezca. Todas son seguras y efectivas, todas producen anticuerpos frente al virus, aún no conocemos la duración de la protección y probablemente en los próximos años requeriremos refuerzos. Para finalizar, yo quiero dar las gracias a todos ustedes y esto se lo dije al Colorado y lo repito, ¿cuáles son mis mentores en la infectología? En primer lugar, Carlos Gargallo, porque Carlos es como mi papá, el que me enseñó todo y con el que comparto un montón de cosas. Germán, siempre te agradezco porque sos una persona que también enseñas, excelente infectólogo, y mi amigo Ángel Ramón, el Colorado, y creo que estas 3 personas han sido pioneros en la infectología que han hecho trascender la infectología por fuera del país, la infectología de Córdoba. Y esto es en el año 2003. Y del Colorado de Ángel Ramón les puedo decir que él me enseñó, primero los modales eran realmente admirables, pero él me enseñó mucho a soñar, porque por ahí hablábamos, y yo decía, este está loco. Y soñamos y pudimos hacer un evento como Infocus, él pudo mantener el REC, transformar el círculo médico para que 50 especialidades estén contenidas, y como decía él siempre, esta es su casa, invitarlos a todos. Entonces, el rol de los mentores para mí son muy importantes y lamentablemente a Ángel, que me acompañó hasta el último momento con el próximo proyecto que teníamos, le agradezco especialmente a él y a su familia. Muchas gracias y pasamos a la siguiente fase. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Fernando, por tus palabras, por todo lo que nos has enseñado hoy y transmitirle a todos los presentes, por cuestiones administrativas no hemos podido tener un Zoom con mayor capacidad, así que muchas gracias. Quiero conectar, estamos grabando y espero que haber subido por una página, que es la página de YouTube, tanto en el círculo como en la página de Sociedad de Investigación del Córdoba. Ahora invito al doctor Ambach, que quiere hacer unas palabras exclusivas y un mensaje para nuestro querido doctor. Perdón, no se escucha bien y no sé si me toca a mí. Sí, doctor Ambach, le toca a usted. Bueno. En primer lugar, la verdad que muy linda la charla, Fer, y gracias por tus palabras. Yo voy a tratar de leer algo que, por supuesto, no es fácil, sino que es quizás una de las cosas, no sé, más difícil, porque no es dar una charla, sino que es tratar de hacer un homenaje a alguien que, por supuesto, estuvimos siempre muy cerca.
Voy a tratar de leer. He tratado de preparar algo para leer en homenaje al doctor Mínguez. Agradezco la oportunidad de poder hablar con ustedes de mi amigo y hermano de la vida, doctor Ángel Mínguez, para mí, Colorado. Así nos manejamos siempre. Se dice que un amigo es un hermano que la naturaleza nos permite escoger. He sido un privilegiado, he tenido y tengo muchos amigos que los adoro y que están presentes en esta charla. Y entre ellos, a quien nos referimos, es uno de los destacados porque tenía luz propia, como lo fue él. No haré mucha referencia a su labor profesional, ya conocida por todos ustedes. Sin embargo, me gustaría contarles cómo lo conocí, lo traté, nuestra cercanía y algunas anécdotas que ejemplifican el hombre y al amigo. Nació en San Juan, vaya fecha paradójica, un 17 de octubre del año 1956. Tenía 4 hermanos, una gran familia y yo. Y como vino a estudiar a Córdoba, terminó siendo cordobés por adopción. Su carrera fue difícil, a puro pulmón. Déjenme contarles algo que no muchos saben. Gran parte de sus estudios los mantuvo con un manual que él hizo de farmacología, llamado Farmacología CM, Farmacología Colorado Mínguez. Ese era el libro por el cual muchos estudiantes de medicina estudiaron esta dichosa materia. Y les aseguro que fue uno de los apuntes más buscados en aquella época. Y esto yo lo supe muchos años después de habernos conocido con el Colorado. Pero sí, esto ya marcaba esta aptitud que él tenía como lector y como escritor. Allá lejos y hace tiempo, como dijo Bergoglio, en la guardia del Hospital Rawson, en el equipo del cual yo era jefe, ingresó un nuevo médico que tenía sus aptitudes propias, pero denotaba ser alguien que le gustaba crear, soñar y además un gran lector. Compartimos horas juntos, charlando, discutiendo y tratando de llevar a cabo proyectos. Y como dijo Fernando, tenía ciertos proyectos que uno decía, no sé de dónde los saca, pero que después, a lo largo de la vida, se iban cumpliendo. Posteriormente continuamos en la cátedra de infectología y luego de unos años, el Colorado decidió completar su formación en Francia. A su regreso, se integra nuevamente a la cátedra, por supuesto de infectología, y arma el servicio en el Hospital Misericordia, a donde generó algunos hechos relevantes. Por ejemplo, la segunda residencia de infectología en Córdoba, el servicio de medicina del viajero y su amado REC, este reporte epidemiológico Córdoba. Lo invitamos a participar de nuestro grupo de trabajo, que estaba integrado por Carlitos Vergallo, por Miguel Treñagui, por Ana Ceballos
y por mí. Y Carlos fue uno de los que dijo, invitemos al Colorado, y lo invitó. Y así armamos este grupo, que fue un grupo que vivimos muchísimas cosas. Y dentro de todas estas cosas, el Colorado cumplía la función importante, porque recién había venido de Francia y él venía con muchas novedades sobre HIV y empezó a dedicarse a esta parte dentro de nuestro grupo. Pero además de esto, cuando organizamos un congreso latinoamericano, un congreso interamericano de infectología, él recién venido, lo pusimos a cargo como director de las primeras jornadas franco-argentinas de SIDA y trajo 11 franceses, sin cargo nuestro del congreso. Este congreso lo presidíamos con Ana Ceballos, por la parte de pediatría, y quien les habla por la parte de infectología, y donde nuestro secretario científico era Carlitos Vergara. Y por supuesto el Colorado, que manejó toda esta parte de la jornada franco-argentina. Viajamos a muchos congresos. Juntos compartíamos, miren, les diría, 1 millón de cafés sería poco. Él siempre tomaba su café, miraba arriba, fumaba su famoso cigarrillo, por supuesto, uno tras otro, y ahí soñaba. Y ahí soñaba y pensaba, y decíamos, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, pero siempre se manejaba de esta forma. Fue integrante de la Junta Directiva de API, o sea, de la Asociación Panamericana de Infectología, que éramos los 3 que integrábamos la mesa, con Carlitos, el Colorado, yo, y quien está en la foto es Jaime Torres, que pasaría a ser el vicepresidente y futuro presidente después de la Asociación Panamericana de Infectología. Cuando comenzamos con la Sociedad de Investigación Clínica, que provisoriamente había una comisión directiva presidida por el doctor Juncos, en la primera elección que se hizo, o sea, el primer presidente elegido democráticamente por voto fue el Colorado. Y tiempo después fue presidente de lo que sería la Federación Argentina de Investigación Clínica. Estas son algunas de las cosas que hizo, pero quiero destacar que para mí fue una de las obras más importantes porque marca el perfil de pensador, soñador, la valentía de llevar a cabo sus sueños, como fue la transformación del círculo médico. Una entidad estanca hasta su asunción como presidente de esta institución, que lo convierte en un vergel lleno de vida científica y de humanidad. Su último proyecto lo llamó Círculo Médico 2050. Podría estar horas hablando de una cantidad inmensa de cosas vividas, pero solo quiero terminar diciendo que el Colorado fue un soñador, pensador, diplomático, ejecutor, honesto, humilde, sincero, generoso, comprensivo, justo, amistoso, leal. Hasta el final dio muestras de su habitual bondad y entereza. Ni en los momentos más difíciles de su enfermedad abrumó a sus amistades con quejas y nunca quiso inspirar lástima ni pedir favores. Su muerte ha sumido a sus amigos en una profunda tristeza. Permítanme abreviar y utilizar una simple descripción
de mi amigo y hermano. No fue ni un héroe ni un santo. Fue un ejemplo de lo que debe ser un hombre como lo fue él. Gracias. Gracias, Germán. Buenas noches. Seguimos aquí desde el Círculo con el honor de haber tenido estas palabras tan gratificantes, doctora Ambach. Muchas gracias. No por contarnos solamente la parte académica, sino por contarnos estas partes que son las que nos emocionan y las que nos llaman la atención del doctor. Es muy emocionante saber todo lo que él vivenció y todo el legado que ha dejado. Siempre menciono que lo más importante es esta parte humana que él tenía, de alentarnos, de generar en los más jóvenes este espíritu de querer seguir cumpliendo sueños, como tanto mencionaron, y alentarnos a nuevas aventuras, a nuevos desafíos. En este momento les voy a pedir a todos y les agradezco nuevamente la presencia. Sé que hubo algunas dificultades técnicas donde no me podían ver, no se podía escuchar. Estamos aquí presentes del Círculo. Es muy emocionante estar acá sin la presencia del Colorado. Está aquí su familia presente y muchos miembros de la comisión directiva del Círculo. Ya luego se los voy a mostrar con la cámara, así que si hay algún pequeño lapso va a ser por eso, ¿sí? Vamos a pasar, también vuelvo a reiterar que esto va a quedar grabado en YouTube y va a ser subido tanto a la página del Círculo como a la página de la Sociedad de Investigación Clínica de Córdoba. Va a hablar ahora la doctora Ingrid Strusberg, quien también quiere dar unas palabras y hacer un recorrido por la vida del doctor Mínguez. Cerrar, no, cerrar los otros, cerrar los otros. Cerrarlo. José, Deja de compartir y poner Sí, no sale. ¿Qué está hablando de eso? Sí, doctora, ¿me escucha? sí, ¿vos tenés el video o querés que lo pase yo? No, lo tenemos. Espera un segundito, pasa que no. Ahí estamos. Ah. No, ponele como el No, espera. Denme un segundito ahí. No, es así. Buenas noches a todos. Es para mí un honor que la SIC me haya invitado a compartir este homenaje del doctor Ángel Mínguez. Con el doctor encontramos en esta sociedad un espacio y en la investigación clínica una disciplina en las que compartimos mucho. Buenas noches a todos. Es para mí un honor que la SIC me haya invitado a compartir este homenaje
del doctor Ángel Mínguez. Con el doctor encontramos en esta sociedad un espacio y en la investigación clínica una disciplina en las que compartimos muchísimos proyectos, ilusiones y desilusiones. Todo empezó allá por el año 2004, ante un clima adverso para los investigadores cordobeses. Allí se gestó el primer encuentro que nos nucleó a todos los investigadores de Córdoba. Ahí vemos en primera fila al doctor Mínguez junto a la doctora Ceballos, su amiga y colega infectóloga. También está el doctor Juncos, quien fue el primer presidente de la SIC, y en su comisión directiva el doctor Mínguez formaba parte de la comisión revisora de cuentas. Ya en la comisión directiva siguiente, el doctor Mínguez pasó de la comisión revisora de cuentas a ser presidente. Así fue y es la SIC. La renovación de las comisiones suele estar motivada por la voluntad de investigadores y también por las circunstancias regulatorias. El doctor Mínguez lideró la Sociedad de Investigación Clínica hasta el 2009. Durante su último año de presidencia, propició el diálogo entre todos los sectores para que la ley de Córdoba, que aún hoy sigue vigente, no fuera escrita y promulgada sin escuchar la opinión de los investigadores. En paralelo con la activa agenda local, la Sociedad de Investigación Clínica participaba en FAIC, el Foro Argentino de Investigación Clínica, que se conformó ad hoc porque también a nivel nacional existía un delicado equilibrio regulatorio y permanentemente adverso, lamentablemente. En estos espacios, el doctor Mínguez abría las puertas a colegas y a reguladores para mejorar los lazos interinstitucionales a través de proyectos conjuntos. Uno de esos proyectos fue la firma del convenio con CONCAIC, representado en Córdoba por el doctor Ezequiel Klimovsky, para coordinar con CONCAIC el modelo de certificación de investigación clínica. El doctor Mínguez sembraba y sembraba. No sabía cuándo iba a cosechar, y ese era un ejemplo que todos los que lo acompañamos aprendimos. Estaba también en los detalles más chiquitos, y de repente nos sorprendía en un evento con un banner nuevo y frases motivadoras como estas. Durante la presidencia del doctor Hugo Colombo nos acompañaba en todas las reuniones. Su experiencia como expresidente y su bondad constituían para los más jóvenes un ejemplo y una oportunidad única de aprendizaje. Muchos de los que pasamos por distintos cargos en la comisión directiva durante aquellos años llegamos a ser presidentes gracias a todo lo aprendido a su lado y siempre con el consenso del Consejo Consultivo, del cual él formaba parte a partir de su presidencia. El éxito de la convocatoria del primer programa de certificación de investigadores clínicos de Córdoba en el 2011 tuvo que ver con el compromiso de todos y el respaldo permanente que nos dio fue clave para que más de 60 investigadores certificaran. Y tanto él como el doctor Ambach y otros investigadores de gran prestigio y trayectoria en Córdoba hicieron el esfuerzo de cursar, actualizarse y mostrar con su presencia la convicción de que la Sociedad de Investigación Clínica trabaja para estimular la profesionalización de la tarea de investigación y la jerarquización de los miembros del equipo de investigación. La colación de esa primera certificación fue hermosa. Después de recibir los diplomas, cenamos, brindamos, charlamos hasta tarde entre todos. Veníamos de distintas especialidades, así que creo que hoy, en medio de la pandemia y viendo estas fotos, el significado de haber podido trabar amistad con él y entre todos cobra un nuevo sentido. Una de las desilusiones que tuvo fue el nacimiento y rápida desintegración por falta de fondos de la Federación Argentina de Sociedades de Investigación Clínica. Él era el presidente. Nunca perdió el entusiasmo. Escribía a los diarios y a las sociedades científicas para ayudar a difundir y promocionar lo que hacemos, para mostrar lo mejor de los sitios y desmitificar nuestra actividad. En el 2010, el doctor Jaime Lasowski, con gran visión, logró modernizar la regulación del momento e instalar un poco de previsibilidad regulatoria para poder trabajar en paz. El doctor Lasowski, colaborador de la Sociedad de Investigación, en cuanto curso que lo hemos invitado y amigo del doctor Mínguez, fue el cerebro de la disposición 6677 de ANMAT que se aprobó en el 2010 y de la resolución 1480 del Ministerio de Salud de la Nación del 2011.
No saben la alegría que tenía el doctor Mínguez cuando leyó en la resolución 1480 todas las sociedades consultadas, y entre ellas, por supuesto, la Federación Argentina de Sociedades de Investigación Clínica. Aunque esa fue la última aparición de FASIC, él nunca consideró que el esfuerzo hubiera sido en vano. Mi presidencia de la SIC en el 2012 fue en paralelo con su primera gestión de presidente del Círculo Médico de Córdoba, así que disfrutábamos cuando nos encontrábamos en el bar varias horas antes. Nos tomábamos muchos cafés en el bar de los chinos, haciendo nuestra terapia laboral. A partir de los problemas societarios que nos aquejaban, intercambiábamos ideas para mejorar los proyectos de cada uno. Cuando terminábamos, nos preguntábamos cuánto es la sesión, y nos reíamos porque ambos terminábamos aliviados gracias a los chistes y a la charla tranquila y sincera. Y entre café y café pudimos llegar a cristalizar varios proyectos. Uno de ellos fue la continuación de FAIC en un evento que fue muy útil para compartir justamente las situaciones de sponsors, cross y sitios tras la implementación de la DISPO de ANMAT 6677 que recién les mencionaba. Él estaba convencido de que somos pocos, eso es en parte cierto, éramos muchos menos antes, y también estaba convencido de que debíamos evitar las mezquindades profesionales, que teníamos que estar comunicados con los sponsors, con las cross, con los miembros de los comités de ética, entre los sitios de Córdoba y con los sitios de afuera de Córdoba, e incorporar siempre a nuestras reuniones a los reguladores, porque estar atomizados va en contra de esta actividad, que necesariamente se debe nutrir dinámicamente de todos los que formamos parte. Entre cafés, anécdotas y chistes, siempre teníamos lo que él llamaba allá en el horizonte la ficción orientadora. Nuestra ficción orientadora estaba dirigida a la expertoría. Estaba la expertoría en investigación clínica en el horizonte. Y con él como presidente del círculo y conmigo en la presidencia de la SIC, invitamos a nuestro querido doctor Alejandro Alvarelos a sumarse en esta cruzada que había comenzado en realidad con la firma con CONCAIC allá en el 2009 de aquel convenio. Así que así fue como varios años y reuniones después llegamos a buen puerto con las autoridades del Consejo de Médicos en el 2015. Se aprobó la expertoría en investigación clínica farmacológica y los investigadores ya certificados por la SIC pudieron aplicar desde entonces. La segunda certificación en el 2017, que codirigimos los tres con el doctor Alvarelos y el doctor Mínguez, le dio la oportunidad de abrirnos un círculo médico renovado. Con mejoras en los recursos audiovisuales del círculo, pudimos dejar de andar dando clases en otros salones de Córdoba y cada encuentro de la SIC en el círculo era con la alegría sincera de brindarnos un espacio renovado en el que él se constituía como el anfitrión humilde y magnífico que era. Estaba orgulloso de los avances edilicios. Nos mostraba los aires acondicionados nuevos, las sillas nuevas, cómo había organizado cada homenaje a cada uno de los que había dado su tiempo para el círculo médico. Y lo que más le gustaba era ver las salas llenas de médicos, de investigadores interesados por aprender, por superarse y dispuestos a preguntar y debatir. Cada módulo era motivo de reencuentros y charlas con colegas amigos y conocidos, y no solo médicos. Charlaba con los bioquímicos, con los farmacéuticos, con las study coordinators, con todos, y eso hizo que muchos lo conocieran. Y la SIC fue invitada cada año al festejo de los aniversarios del Círculo Médico, que eran, al igual que sus discursos, imperdibles. Se preocupaba mucho por la sustentabilidad de las instituciones y para ello siempre proponía ideas para resolver cuestiones prácticas, como el convenio de la cuota societaria que vemos aquí celebrando con la doctora Vixena, actual presidente de la SIC. Fue bueno, divertido, humilde y grande con sus acciones y sus palabras. Los que tuvimos la suerte de compartir su amistad ya lo extrañamos, pero vive en nuestros corazones día a día. Además de todo lo aprendido y logrado gracias a él, estaremos eternamente agradecidos por haber plasmado este lema, que es el faro de la tarea cotidiana de los equipos de investigación que nuclea la Sociedad de Investigación Clínica. Sin principios éticos no hay investigación aceptable, sin investigación no hay salud, y sin salud
no hay desarrollo. Con la finitud de su cuerpo no se terminan sus proyectos, porque con la generosidad que lo caracterizaba siempre tuvo propósitos que tenían como fin la superación colectiva. Él decía, las personas pasan, las instituciones quedan. La mejor muestra de ello será la continuidad de su tarea en cada uno de los ámbitos en los que se desarrolló. Muchas gracias. Si la cámara me dice... Uy, desenchufar. Por las dudas. Por las dudas, por no las dudas. Tengo más, un poquito más. Seguimos. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. Sí, se escucha, se escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Para dar finalizada esta jornada, en nombre de la Sociedad de Investigación Clínica de Córdoba, con el recorrido de los actores que recién pudimos apreciar con el doctor Struffer, queremos hacer entrega de esta placa, donde justamente plasmamos esas palabras que ahí salían, que fluían. Era parte de su diálogo, estaba inmerso en él, poder inventar frases, crear relaciones, era un gran escritor y un pensador. Y nos pareció que homenajearlo era dejando frases que justamente él nos dejó y nos ayudó como tal sonoro relacionado cultural. Sin principios éticos no hay investigación acertable. Sin investigación no hay salud. Sin salud no hay desarrollo. En homenaje y memoria a la doctora Domínguez, Sociedad de Investigación Clínica de Córdoba. Queremos dar gracias a todos los presentes aquí en el Círculo Médico, a sus familias. Seguro que todo este recorrido que hemos hecho también implica que ha sido un tiempo que les ha quitado un poco a ustedes y nos ha dado a nosotros, como decía, nos alentaba tanto a todos a participar, a seguir adelante, a continuar, a soñar. Seguramente que el tiempo es un poco de toda su familia, pero seguro que lo entendían porque viene una persona que seguramente ya estaba destinada a esto, como contó el doctor Ambas, desde muy chico, con ganas, con ímpetu, con esas ganas de continuar y de que esto no pare. Así que, estimado doctor Lezama, actual presidente, le hacemos entrega de la placa y le damos un agradecimiento muy fuerte también a todas las familias que están aquí presentes y a miembros de la Comisión Directiva del Centro Médico que siempre nos han alojado. Quisiera agregar que cada uno de estos proyectos ha sido compartido por todas las familias porque el entusiasmo que tenían siempre nos lo comentaban. Así que no nos quito tiempo. Muchas gracias. Gracias al círculo. Con esto damos por finalizado y agradecemos a todos los presentes. Esperamos que este sea el punto de pie inicial para que el círculo continúe con tantas actividades que siempre ha tenido presente y la Sociedad de Investigación Clínica en particular. Yo acercándome ya a mi último tramo de gestión, es un honor para mí haber podido estar presente en este homenaje
Yo ya estoy como presidenta saliente, seguramente las próximas presidencias y generaciones que vienen detrás de mí van a continuar lo mismo. Muchas gracias, Fernando, por tu charla, doctor Ambach, Ingrid. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron atrás de esto, a la secretaria, a todos los presentes. Sin todos ustedes esto no se habría logrado. Yo personalmente, las gracias por haberlo conocido y haberme permitido soñar y hoy estar acá como presidenta de la CIC. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, el representante presidente en este momento interino del Círculo Médico y en representación de toda la comisión directiva, le agradecemos al doctor presidente de la Sociedad de Educación Clínica por este homenaje, decir algo de antes, después de todo lo que se hizo. Yo lo único que quiero agregar que esta comisión tuvo la suerte de acompañar profesionalmente que el vicepresidente, todos nos dejó muchísimo. ¿Qué podemos agregar? Como se ha dicho, todo lo que decir es poco. Así que, bueno, vamos a tratar de continuar con todo lo que él había planeado en el pasado y que venimos trabajando en la comisión directiva y que vamos a tratar de seguir prácticamente la misma comisión. Muchas gracias a todos y bueno, recibimos de todos, participen todos y tratemos de hacer un círculo en el cual todos seamos. Muchas gracias. Buenas noches y les quería compartir todos los presentes aquí con los cuidados adecuados. Muchas gracias a todos por estar acá. A su hermano, y hijos, nueras y toda la gente que seguramente ya se desea que esté. Gracias a todos, damos por finalizar. No funciona. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Bueno.
Hay que ver a dónde